Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tanto tiempo, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Voy a tratar de ser lo más breve y más conciso posible para que no se haga muy extenso el video y bueno, puedan entender y escuchar todos. Bueno, en principio estuvimos varias semanas sin subir actividades y esto se debió fundamentalmente a que eh, privilegié o estoy tratando de privilegiar los contenidos más esenciales y fundamentales que tienen que saber para quinto año por sobre la cantidad de esos contenidos, ¿sí? Entonces prefiero que sean menos y que los aprendan a que sean más y quizás sea simplemente un ritual para probar o para cumplir con una actividad sin demasiado aprendizaje, digamos. Es difícil esto, ¿sí? Así que bueno, en definitiva, hoy me concentro más en lo específico, en lo concreto, en lo esencial, más que en la cantidad, ¿sí? Bueno, les cuento un poquito que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver los paradigmas en sociología y vamos a ver los tres paradigmas clásicos, ¿sí? El funcionalismo, el conflictivismo y el paradigma de la acción. Luego de eso, que terminemos de explicar, vamos a charlar acerca de cómo va a continuar la materia un poquito más en detalle, ¿sí? Bueno, cuando hablamos de paradigma nos estamos refiriendo a la imagen, ¿sí?, que el sociólogo tiene a la hora de estudiar la sociedad, ¿sí? Todos los sociólogos tienen sus propias miradas, ¿sí?, sobre la manera en la cual deberían estudiar la sociedad. No es que están todos de acuerdo y todos prestan atención o le ponen el foco en algunos aspectos y le restan importancia a otros. Así que bueno, vamos a arrancar con el primer paradigma, con esta primera mirada bien clásica, ¿sí?, que es la mirada funcionalista. ¿Sí? Este paradigma funcionalista plantea o entiende que la sociedad es un todo estable, un todo ordenado, en donde cada una de las piezas, la familia, ¿sí?, la escuela, el trabajo, digamos, son un engranaje en donde cada una de las partes se encaja perfectamente en la otra y eso hace que funcione, ¿sí? Entonces la idea es ver o tratar de entender cómo las sociedades se mantienen unidas y en todo caso cuando existe algún tipo de choque o roce, esto después va a ir cambiando y gradualmente se va a volver hacia cierta estabilidad inicial, ¿sí? Perdón. Esto, por ejemplo, es la mirada o el enfoque que tenía Augusto Comte, ¿sí? Que Comte, que ya lo vimos, se habrán dado cuenta que este sociólogo o este primer acuñador de la palabra sociología entendía la sociedad como, de alguna manera, como algo estable, digamos, ¿sí? Que estaba atravesando una etapa de inestabilidad que era terrible para él y que en definitiva con la llegada de la etapa científica o positiva volvería a cierto orden, que era lo que en definitiva él buscaba. Esto es lo que no le desagradaba, pero sí buscaba cierta estabilidad. Bueno, vamos con el siguiente paradigma, ¿sí? Recuerden, cuando hablamos de paradigma nos estamos refiriendo a la imagen mental que tienen los sociólogos, ¿sí?, a la hora de abordar o entender la sociedad. Es el cristal con el que miran la sociedad. Bueno, ahora vamos con el paradigma del conflicto. Los conflictivistas, ¿sí?, consideran que la sociedad lamentablemente no es un todo estable, sino que su foco va a estar puesto en las desigualdades existentes, ¿sí? No hay un todo ordenado, digamos, para los conflictivistas. Al contrario, la sociedad lamentablemente no reparte ni sus riquezas igual, ni el prestigio, ¿sí?, de la misma manera. Entonces hay una minoría de la sociedad que se ve beneficiada y una gran mayoría que se ve muy perjudicada. Los sectores o las diferencias o desigualdades sociales existentes, por ejemplo, entre hombres y mujeres, ¿sí?, bueno, son cuestiones que, por ejemplo, se ocupa de analizar o de estudiar los sociólogos conflictivistas. Por ejemplo, por citar algo, ahora se me ocurre, hablar de las diferencias de género entre hombre y mujer en el mercado laboral. Probablemente quizás para los puestos más altos en una empresa, gerencias o supervisiones, los hombres siguen ganando más dinero que las mujeres y esto ocurre eh, fundamentalmente porque en el fondo de esa toma de decisión, ¿sí?, hay alguien o algunos que consideran que los hombres tienen que ser mejor remunerados que las mujeres, ¿sí? Y hay algo de discriminación que eso fundamentalmente después repercute en el mercado laboral. Bueno, entonces los sociólogos conflictivistas
tratan de entender un poco cómo funcionan las sociedades a partir, ¿sí?, de esos conflictos, ¿sí? Pero el foco está puesto ahí, siempre en las estructuras, en las cuestiones que tienen que ver con las clases sociales, ¿sí? No somos todos iguales en una sociedad capitalista y eso hace que de alguna manera se produzcan conflictos. Bueno, a los conflictivistas les importan los conflictos más que el orden, como los funcionalistas, ¿sí? Pero la gran crítica que se le hace justamente a estos conflictivistas es que prestan demasiada atención al caos y le restan importancia a lo que sí mantiene unida a las sociedades, ¿sí? Bueno, hay otras críticas más, pero vamos a tratar de ser lo más breves posible. Y vamos a avanzar al tercer paradigma, que es el paradigma de la acción. Bueno, a diferencia de los dos anteriores, este paradigma pone su foco en el individuo, ¿sí?, en el sujeto. Los otros dos prestan mayor atención a la estructura, por ejemplo, analizar la sociedad desde la familia, ¿sí?, como lo podía hacer, por ejemplo, el funcionalismo, o analizar la sociedad desde la clase social, como lo hacía el conflictivismo. Bueno, en este caso, en la etapa, en el paradigma de la acción, el foco está puesto en el individuo. Se parte a estudiar la sociedad desde el individuo, es decir, desde un nivel micro y no macro, ¿sí? Entonces cambia de alguna manera. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El individuo es el que resignifica de alguna manera la sociedad, le da de alguna manera un sentido, ¿sí?, y como decía al principio, un significado, y de esa manera los sociólogos entienden cómo funcionan las sociedades. O sea, desde el individuo, ¿sí?, desde los sujetos, ¿sí?, es que yo puedo comprender el todo. Y no del todo a la parte como hacían los funcionalistas o conflictivistas. No sé si se logra comprender, ¿sí? Bueno, ellos, en este caso los que plantean el paradigma de la acción, consideran que es mejor empezar a estudiar la parte para comprender el todo, ¿sí?, que el todo sería la sociedad. Bueno, voy a dar un ejemplo para que se entienda mucho más claramente, ¿sí? Bueno, uno de los pensadores fundacionales de este paradigma va a ser Max Weber. Max Weber consideraba, al igual que Marx, que el capitalismo había cambiado muchísimo en la sociedad. Pero Weber había prestado muchísima atención a lo que tenía que ver con los cambios que habían generado en los individuos a nivel de las mentalidades, ¿sí? Las personas en y durante el capitalismo, para Weber, piensan y evalúan sus decisiones y sus acciones en función del costo y el beneficio. Por ejemplo, si yo voy a ver este video, o ustedes están viendo este video, no es porque realmente tengan ganas de verme a mí, ¿sí?, sino porque en realidad requieren o necesitan aprobar. ¿Por qué necesitan aprobar? Porque básicamente es un requisito para pasar a sexto año. ¿Y por qué quieren pasar a sexto? Porque quieren tener un título para después ingresar a la universidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas sus decisiones están necesariamente, digamos, tomadas en función de de una relación de costo-beneficio, ¿sí?, que impulsó, que implementó el capitalismo, ¿sí?, desde el surgimiento de la fábrica. La fábrica se dedica a producir, ¿para qué? Para vender y ganar más dinero. Es lo mismo, digamos, ¿sí? Es costo-beneficio. El costo puede ser el salario de los obreros y el beneficio es la venta producida de los bienes que produce, valga la redundancia, la fábrica. Lo mismo pasa con los individuos, con las personas, con las mentalidades. Lo que hacemos, lo que pensamos, lo que decimos, siempre está sujeto a una lógica que tiene que ver con una lógica de oferta y demanda, ¿sí? En este caso, costo-beneficio, ¿sí? Yo no haría este video si realmente no considerase que obtuviese algún resultado de que ustedes lo pudiesen observar, ¿sí? Bueno, entonces para cerrar un poquito, ya van 9 minutos y es un montón de tiempo, no pensé que me iba a llevar tanto, pero bueno, entonces el problema de este último paradigma es fundamentalmente que al prestar atención en el sujeto, en los individuos, va dejando de lado, ¿sí?, los aspectos importantes que presta atención el funcionalismo y el conflictivismo. Ahora, ninguno de los tres paradigmas es mejor que otro. Al contrario, me parece que los tres se complementan muy bien, ¿sí? Un sociólogo en la actualidad tranquilamente puede emplear elementos de los tres paradigmas para poder profundizar en sus investigaciones. Bien, bueno, espero que se haya entendido. Les cuento un poquito qué es lo que sigue. Yo tengo pensado dar una actividad cada 2 o 3 semanas aproximadamente,
y dejar el espacio para las dudas y consultas, ¿sí? A través de la plataforma Google Meet o Zoom, digamos. O sea que siempre que programe una reunión va a ser en cualquiera de las dos plataformas. Hay gente que no se siente cómodo en Zoom, está perfecto, pero también hay otras plataformas, otras formas de encontrarnos virtualmente a través de Meet, que también son mucho más seguras, que requieren que ustedes tengan una cuenta de Google. Pero yo creo que cualquiera de las dos, me parece que con ciertos recaudos, son igualmente, digamos, seguras y necesarias en este caso. Así que bueno, yo calculo que el procedimiento va a ser este, ¿no? A menos que usted me diga lo contrario o que no haya aceptación. Sí, voy a dar seguramente una actividad, les voy a dar bastante tiempo para que tengan tiempo de hacerla. Y vamos a programar reuniones para poder vernos y explicar un poquito los temas, ¿sí? Y bueno, y que si van surgiendo alguna duda, alguna sugerencia de su parte o algún acomodamiento que se vaya haciendo sobre la marcha, me parece que es positivo, ¿sí? Bueno, y les cuento un poco la actividad. La actividad y no es difícil, ¿sí? Pero tienen que leer y ver este video, ¿sí? La actividad consiste fundamentalmente en que ustedes elaboren 6 preguntas, ¿sí? Van a tener 2 temas. Es decir, van a tener que tratar de pensar o preguntarse o elaborar preguntas acerca de los 3 paradigmas, ¿sí? Y hay 2 tópicos sobre los cuales tienen que preguntarse. Por ejemplo, el tópico de la cuarentena. ¿Cómo estudiaría un sociólogo conflictivista, ¿sí? La cuarentena? ¿Qué preguntas haría un sociólogo funcionalista sobre la cuarentena? ¿Qué preguntas haría un sociólogo del paradigma de la acción sobre la cuarentena? Y lo mismo tienen que hacer, pero con el rol de los medios de comunicación. A ver cómo sale. Recuerden que solamente tienen que hacer las preguntas, pero no tienen que responderlas, solo elaborar las preguntas, siempre enmarcados dentro de cada paradigma, ¿sí? En total tienen que hacer 6 preguntas, elaborar solo las preguntas, ¿sí? Que quede claro eso, por favor, se los pido, si no sería imposible responder por cada uno de ustedes. Bueno, aparte, por supuesto, de la cuestión teórica que les puse, ¿sí? Del material que tienen que leer, porque si no, no van a entender nada, ¿sí? También les puse un cuadrito, una tabla 2.1 que ya la van a ver, que les va a ayudar un poco a ver cómo formularse o reformularse esas preguntas, ¿sí? Usen esa tabla y el contenido de todo lo que vimos acá y la bibliografía que también tienen que leerla. Todo eso les va a servir para elaborar esas 6 preguntitas, ¿sí? Parece sencillo, pero no es tanto. Así que bueno, tómense su tiempo. El Zoom lo vamos a tener este viernes, ¿sí? Es una macana porque bueno, no tengo, el lunes es feriado, el otro lunes el 25. Así que bueno, voy a ver, bueno, yo programé para el 19, vamos a ver si no hay ningún profe ese día, lo puse como a las 2 de la tarde para poder vernos todos. Y bueno, y seguramente después lo acomodaremos al día lunes, ¿sí? Bueno chicos, les mando un abrazo, espero que logren ver todo este video. Y cualquier duda, si persiste y no pueden conectarse al Zoom, que tampoco es obligatorio, o al Meet, me pueden mandar la consulta, la sugerencia, la duda, la inquietud, lo que sea, por mail, ¿sí? Ya saben. Les mando un beso grande a todos, cuídense mucho y bueno, nos leemos en los trabajos y nos vemos, si Dios quiere, el viernes próximo, ¿sí? Cariños.